Bienvenidos al Halftime de Mundo UFL y bienvenidos a otro programa más. Y es que no podemos parar, estamos en verano y seguimos haciendo programas, seguimos hablando de equipos. Y en este programa vamos a hablar del equipo de la capital, de los DC Defenders. Otro equipo más de Washington, que no será por equipos, ¿no? En equipos deportivos que tenga esta ciudad. Y hoy nos hemos juntado unos cuantos para hablar de este equipo. Así que desde Reus, Maryland, tenemos a Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿qué tal? Pues con ganas de aprovechar el ratito para encontrarnos, charlar un poco de los DC Defenders y divertirnos y divertir. Eso es. Y también ha venido Chris desde Vigo, Oregón. ¿Qué tal, Chris? Hoy tocó Orejón. Hola. Muy bien. Con ganas también de hablar un poquito de fútbol americano, de UFL y de estos DC Defenders. Y por último, y no por ser menos, tenemos a Carlos desde Castro Urdiales, Indiana. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, con muchas ganas, como dicen mis compis, con muchas ganas de dar un repaso a los DC Defenders. Y tanto, y además un equipo no nos ha dejado indiferentes, en ningún momento. Mira, ya que estoy yo ahora hablando, ya que he pillado el turno, ¿sabes? Que me gusta mucho a mí esto de hablar y contar historias. ¿Qué os parece si empiezo yo un poquito explicando, ya que he dicho esto de historias, explico un poquito la historia de los DC Defenders? ¿Os parece bien? Venga, pues vamos al lío. Venga, dale. Pues los DC Defenders es otro equipo más que de la antigua XFL fundada por el señor McMahon por 2020, junto con otros equipos. Ya no voy a volver a repetir todos los equipos que se han formado en aquella época. Y se fundó con uno más de estos y le pusieron el nombre de DC Defenders. Y yo me he preguntado siempre por qué le llamaron DC Defenders. Y es que resulta que este equipo se llama así como un homenaje al presidente George Washington. Y es que George Washington, en la capital, no se llamaba Washington cuando en el 16 de julio de 1790, sino que se llamaba Distrito Federal, o sea, DC. Y le pusieron el nombre de Defenders porque la capital en aquella época se dedicaba a defender a toda la población de los ataques enemigos. Y entonces este equipo, el señor McMahon, decidió llamarle DC Defenders como homenaje al patriotismo máximo que tienen allí. Bueno, total, ya veis que ya sabemos cómo son en Estados Unidos. Y nada, pues ya como sabréis, pues en su día el equipo se fundó en 2020, como he comentado. Desapareció la liga por el tema COVID, volvió a aparecer con el señor Dwayne Johnson y la gran Dani García. Y en esa época decidieron contratar como head coach a Reggie Barlow, que, bueno, ya tuvo una primera temporada muy buena, que ahora ya iremos comentando, y esta última temporada que ha sido, pues, como ha sido. Y nada, pues esto es un poquito la historia de los DC Defenders, que tienen más cositas. Han pasado más cosas que luego un poquito más adelante ya iremos comentando. Y para comentar cómo les ha ido la temporada, cómo es sus jugadores, todo lo que ha ido pasando, para eso tenemos al gran Carlos, que nos va a explicar un poquito cómo ha ido todo este tema. Vamos con ello, con un repasito rápido de los DC Defenders, que han sido un equipo que han tenido un récord de 4-6 en la temporada y han quedado terceros clasificados en la conferencia XFL, ya que provenían de la antigua XFL. Y bueno, un equipo que quizás ha decepcionado un poco, es un equipo que venía de hacer una buena temporada la campaña anterior, de tener un récord en el año anterior en la XFL tuvo un récord de 9-1 y había llegado a jugar hasta la final contra los Arlington Renegades, a pasar ahora a un 4-6 y principalmente, además del récord, dejando unas sensaciones un poco decepcionantes en muchos momentos y en muchos partidos. Bueno, empezó el equipo con una cierta estabilidad respecto a la temporada anterior. Mantuvieron el head coach y a ambos coordinadores, al ofensivo y al defensivo. Pusieron el equipo en manos de Jordan Ta'amu, que ha sido un buen quarterback, es un buen quarterback y ha hecho una temporada más o menos buena,
sin ser excelente, pero ha sido una temporada más o menos sólida. Y han tenido también un buen cuerpo de receptores con Kelvin Harmon y Ty Scott, que son ambos jugadores que ahora están haciendo entrenamientos con equipos NFL. Kelvin Harmon está, creo que con Dallas Cowboys, si no recuerdo mal. Ty Scott no recuerdo con quién está, pero también anda por ahí intentando ganarse un hueco. Y bueno, el Panther también hizo una buena temporada. Paxton Brooks, de 24 años, que hizo una buena temporada con 4 touchbacks. Fue el número 1 de la UFL en estos registros. Y para mí el mejor jugador del equipo, que ha sido en ataque, el mejor jugador del equipo en ataque, que fue Chris Rowland, que ya hemos hablado de él en el blog y en algún apartado del top 10 de nuestro anterior episodio del top 10 que está teniendo mucho éxito y que fue uno de los mejores en yardas ganadas en total de la liga. Para mí eso, a modo de resumen, ha sido lo mejor de este equipo. Y nada, a ver qué os parece a vosotros, qué comentáis del ataque y de la defensa, si queréis que echemos también un ojo a la defensa. Venga, Fernando, que te veo con ganas de comentar. Pues, a ver, está mirando Ty Scott, si no me equivoco, está con los Seattle Seahawks. Y tengo ahí una lista que pone las posibilidades, o bueno, lo divide en tiers, y lo pone como el receptor, o al menos en lo que le llaman los skill players, el que tiene más posibilidades de entrar en roster en NFL. Después yo destacaría la línea de ataque. Era un equipo montado para la carrera, aunque se lesionó en el training camp el que tenía que ser su estrella, que era Abraham Smith, y a pesar de eso corrieron bastante, aunque no, claro, sin la estrella no tanto, y lo que sí que se demostró es que tienen una buena línea de ataque. En ese listado que os decía ya ponen al Gart, a Liam Fornadell como con muchas posibilidades de que entre en la NFL, al tackle a Yasir Duran, que seguramente también haga roster, y al resto de la línea le dan posibilidades. O sea que ellos es un equipo que también le dio mucha seguridad a Tamu. Ahora están mirando las notas de los podcasts de esta temporada, y que contra los Stallions, que tenían la línea defensiva que tenían, lograron que Tamu no recibiera ningún sack, con lo cual eso ya es una buena nota. Y nada, así de lo que está mirando números, y son bastante, sus rankings en todas las métricas son cuarto, quinto, o sea, acorde con el récord que han tenido, que como decía Carlos, decepcionante. Venían con un muy buen récord, 9-1 creo, de la liga anterior, y hombre, un 4-6 para mí es muy decepcionante. Destacan como los que más placajes han hecho, con 668, que son los primeros de la liga, que es, hombre, a veces no es positivo si has tenido que hacer tantos placajes, y como uno de los peores en intercepciones. Con lo cual, para mí, una temporada a olvidar, seguramente también porque se les fueron muchos jugadores de la temporada anterior, aunque mantenían la estructura de entrenador, coordinador de ataque y coordinador de defensa. Pero vamos, una temporada decepcionante. Pues, sin embargo, ya os lo tengo comentado, a mí me ha gustado mucho la defensive line. Me he divertido mucho con ella, y sobre todo con Malik Fisher. Ya sabéis que es uno de mis jugadores ahí favoritos, y la verdad que de todo lo que es las unidades, a mí es la que más me gustaba de los DC Defenders. Prácticamente de acuerdo con lo que estáis comentando, un equipo que a veces tenía momentos que parecía que podían ir a más, pero bueno, otros también, me acuerdo mucho de los comentarios de Alex que decían, por ejemplo, de Tamu, parece que a veces está en on y otras veces como que se desconecta. Creo que ha podido dar más, pero bueno, también no conocía, que sabéis que yo no vi la temporada anterior, no sabía que en la anterior había sido finalista con Arlington Renegades. Sí, sí. Y qué curiosidad, los dos equipos, ¿no?, que fueron finalistas, vivir esta temporada. Bueno, cosas que suceden en el fútbol americano, lógicamente. Sí, por alusiones que lo que decías de Jordan Ta'amu, sí que es verdad que yo a veces lo veía
con la mirada mirando al horizonte, como diciendo, no sé qué hago aquí, ¿por qué no estoy en mi isla, en Hawái, en ese puesto de gambas tan bueno, y aquí perdiendo el tiempo que estoy sudando? No, sí que es verdad que a mí, por ejemplo, de ataque, lo que estábamos hablando, destacar la jugada de Rowling, aquel retorno tan espectacular que se marcó de campo a campo, que es, vuelvo a decir, ¿no? Cuando hablábamos del top 10, que es una Ujú. de las jugadas que se escuchan en la intro de los Wicks, ¿no? Rowling, que es, para mí fue una de las jugadas más espectaculares de la temporada. Y sí, ¿no? Y Jordan Tamu, para mí ha sido un jugador que ha sido de subidas y bajadas, ¿no? Ha estado en una montaña rusa constante durante toda la temporada. Que me gusta mucho, que me parece un tío que es muy profesional, ¿no? Para la UFL, siempre salvando las distancias, pero no ha tenido su mejor año. Y creo que también eso en el resultado final se ha notado. No sé si vosotros también lo veis así. Creo que te quieres referir a Rowland. Ah, Rowling Rowland. es la que escribió Harry Potter, si no me equivoco, ¿no? No, fuera de coñas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís de Taamu. De hecho, tengo aquí en los datos, en las cifras estas que tengo yo aquí de friki futbolero. Ha tenido nueve pérdidas de balón, que es el quarterback que más pérdidas ha tenido de toda la liga. Y el segundo, que ha sido Dormady, el quarterback de Brahmas, ha tenido seis. O sea, la diferencia es bastante grande. Entonces ha alternado momentos muy buenos con momentos de total desconexión, como decías tú, Alex, y como decíais vosotros en general, vaya. Y muy de acuerdo con Chris en lo de Malik Fisher, que para mí ha sido de lo mejor, si no el mejor, junto con Rowland y con Forna, del que también hablaba antes Fernando, que ha hecho muy buena temporada. Para mí, Fisher, por lo menos, de lo más atractivo de ver del equipo. A mí Fischer es el que daba más emoción, sobre todo al principio de la liga. O Mm. sea, sí, de la temporada empezó muy fuerte y lo que decía que es que daba un gusto verlo jugar, ¿no? Cómo se zafaba de las líneas. Ahora está en los Texans, a ver si hace roster. El otro día en el A ver, partido de preseason interrumpido hizo un placaje compartido, pero ya al menos salió al campo. Y bueno, de Chris Rowland es el jugador con más yardas de lo que le llaman el All-Purpose Yards, que hizo 1.651, o sea, sumando recepciones, retornos de punt, etcétera. O sea, que es aparte de bastante, le saca 300 y pico al siguiente, que es Shepard de San Luis. Y bueno, sí, lo que decías, las desconexiones de Tamu, que hoy viendo un resumen de todos los touchdowns de la temporada de DC, que creo que solo hizo uno corriendo. Yo no sé, como es de los quarterbacks corredores, pensaba que había hecho más y al menos así rápido. Solo recuerdo entrando uno de carrera marcado por el mismo Tamu. Y diría que sí, que hizo uno. Me pareció leer por ahí que solo hizo uno de carrera, sí. Sí. Curioso. Y sí, sí, no, por eso digo que parecía que estaba más en otra cosa, ¿no? Por eso habían, bueno, decías Fernando hace un tiempo los rumores de que se quería retirar, que se quería, pues eso, pasar a otro tema y dejar esto del fútbol. Ya veremos. Eso es. Muchas veces es las ganas que tenga, las ganas o las posibilidades que él vea de llegar a la NFL, ¿no? ¿Me vale el esfuerzo? ¿Me puedo ganar la UFL o puedo llegar a la NFL? Eso al final es lo que decide muchas veces. Sí, aquí quería hacer un apunte para tocar un tema que tocamos en un programa anterior, en el de Arlington Renegades, que hablábamos de la retirada de Luis Pérez porque veíamos que ya el llegar a la NFL está complicado. Hoy he leído que estaba entrenando en sí. NFL, Sí, que Luis Pérez, pensábamos es que ya lo verdad. tendría complicado y está haciendo entrenamientos allí también. Fantástico. Sí. Haciendo, sí, ahora muchos. Hoy aparte ha sido un día muy intenso en jugadores de la UFL, ¿no? Que los San Francisco 49ers creo que han cogido a 4 o 5 para lo que le llaman workouts, que al final es un casting que les hacen, ¿no? Los ponen allí a entrenar, a ver si le llenan algún hueco que tienen para los training camps. Y bueno, uno de ellos es Luis Pérez, que temporadas anteriores ha ido entrando y saliendo a ver si Sí. está
también entra. Sí, Bien. sí, 49ers ha cogido, mira, lo tengo aquí delante justo a John Trey Kirkland, al receptor de Brahmas, a Brylan Speaks, el de Panthers, que ha sido uno de nuestros jugadores favoritos en defensa, al defensive end Jonathan Garvin de Brahmas también, no, perdón, de Stallions, y al running back de Brahmas, Anthony McFarland, que también tuvo una muy buena temporada y especialmente un final de temporada increíble. Que conste que yo, porque sea seguidor de 49ers, no he llamado a Bramas, les he dicho iros para allí, ni a 49ers, decir, oye, ficharme a estos que yo quiero seguir viéndolos. No, no, El que tiene contactos es el entrenador de Brahmas, que ha enchufado bien a Butler, como prometió, movió ahí sus hilos. yo Pues aquí, los que han fichado hoy los 49ers malos no son. Es más, yo alguno viendo la lista y estos no estaban ya en algún roster, o sea, en algún training camp, porque ya digo, no han cogido a los malos, ¿eh? no, se han quedado Sí, son buenos jugadores, sí. La En verdad, Chargers está, por cierto, Luis Pérez, con hay, Los hay Ángeles Chargers. Le gusta el azul, ¿eh? Sí. que sí que me ha sorprendido. A ver, me esperaba movimiento, pero quizás no tanto movimiento de UFL a NFL. Al margen de si al final hacen roster o no, me esperaba a lo mejor quizás algo más moderado y veo que ha ido bastante, ¿nos parece? Sí, y por ejemplo, Sí. el fichaje de Malik Fisher por Texans, ya sé que ya que está hablamos, me parece un fichaje muy bueno, incluso para Texans, que aún Sí. teniendo una gran defensa, aún teniendo un gran equipo, para unas rotaciones, para un practice squad, ¿sabes? Me parece un tío solvente y que va a hacer mucho, que va a ayudar muchísimo al equipo. El Fantástico, otro día eran 28 jugadores. El sí, otro día. sí, Es decir, y se han ido Sí, sumando. sí, deben ser ya unos cuantos más, sí, porque por aquí Sí. veo también que Minnesota Vikings, Fernando Sí, lo sabrá también ha mejor que pillado hoy yo, a varios. tienen sí a Justin Hall, el receptor de Houston Roughnecks, y a Dion Kane, también receptor de Stallions. Y tienen un par también. Lo que hemos hablado muchas veces, que esta liga les ofrece tape, o sea, no solo sus estadísticas o cómo lo hacen en college, que es otro tipo de fútbol, sino ya en el fútbol profesional y los enseña y les Y un da buen la oportunidad de escaparate. entrar en el training camp, claro. Y Eso después, es. una vez en el training camp, a veces es de una jugada. Turpin, que estuvo en la ELF, en los Panthers, después estuvo en la USFL, entró en un training camp con Dallas Cowboys, hizo un buen retorno en preseason, hizo roster y ha entrado en la Pro Bowl como returner. Terrell Owens marcó un touchdown en el año 96, creo, en un partido de pretemporada en Tokio y de ahí a la Pro Bowl. O sea que, y era un tío que nadie sabía quién era y no contaba para nada. O sea que la Precision, con todo lo aburrida que es en la NFL, a veces da esas jugadas. Alguien hace una jugada, una intercepción espectacular, hace roster y de ahí hace su carrera. Pues la UFL te da más posibilidades de jugar esa lotería, vamos. o sea que nosotros somos los únicos locos que estamos deseando que llegue la preseason de la NFL para ver estos jugadores de A saber, ¿no? los que han estado y los que irán en el futuro. Sí, sí, podemos decir que Correcto. nosotros seguimos al grupo en su primer disco, ¿no? Sí, sí, bueno, yo os lo comentaba, nosotros somos los indies del fútbol americano. Pues me encanta. O sea ¿Os que, acordáis el otro día lo que os pasé también de ese docu-reality que hay en Amazon Prime? Y como dice, ¿no?, Coach Prime, que la XFL también es un escaparate, ¿no?, para volver a la UFL. y no sé si tenéis alguna cosita más sobre jugadores, sobre posiciones. Si os parece, podemos pasar a repasar un poquito lo peor, lo más negativo del equipo en la temporada, si os parece bien. Me parece fantástico. Yo tenía aquí fantástico, pues vamos adelante con ello. Yo, además de lo que ya mencioné de los turnovers de Jordan Ta'amu, que fue el que más de la liga, yo creo que hubo una importante falta de planificación, porque no sé si os acordaréis, pero el equipo en sus inicios
estaba construido para girar en torno al running back Abram Smith, que se lesionó antes de empezar. No sé si llegó a jugar algo, creo que no llegó a jugar ni a debutar en la temporada porque tuvo una lesión del cruzado. Y era la base de ese ataque, era el jugador más importante de ese ataque y con ese arma fuera se vino un poco abajo todos los planes de la franquicia, porque después jugaron Cameron Harris y Darius Hagans de running back, que no han estado a la altura ni mucho menos y han sido poco menos que irrelevantes. No han tenido no han destacado en nada de la liga ni siquiera del equipo. Y han tenido que basar todo en las carreras que decía Fernando de Taamu, lo que ha podido correr y en el pase, básicamente en el pase. El juego de carrera ha sido prácticamente inexistente. Y no tenemos a Rubén para reafirmarlo. Todo esto. Y tanto, es verdad que Rubén aquí tendría mucho que decir, porque también se había quejado mucho de esto. Es verdad, cierto, cierto. Sí, y luego también tengo como cosas negativas la defensa en general, pero concretamente el juego contra la carrera. Fueron el peor equipo contra la carrera de toda la liga. Además, no tengo los números ahora mismo delante, pero fue con muchísima diferencia respecto al segundo. La forma de parar la carrera de los DC Defenders fue un drama y les corrieron todo lo que quisieron y más. Muchísimo. Recuerdo el partido de Bramas, que eso fue un coladero, que entraban solos. Yo recuerdo mucho eso, la diferencia que había con la secundaria, ¿sabes? Había así como me gustaba mucho la DL, en secundaria como que se perdían, como que había mucha diferencia de nivel. No sé qué pensáis vosotros. Sí, son lo que os decías. A ver, hay más métricas en la defensa secundaria, pero son los sextos de 8 en intercepciones. O sea, que ya indica que al menos muy avispados a la hora de cazarlas no eran. Y también eso, que son los primeros en placajes, que es una estadística de doble filo. Sí que es verdad que, ya digo, que contra la carrera les entra muy fácil. Y eso te hace que te vayan machacando, porque muchos partidos eran así. Iban aguantando y les acaban rompiendo. O sea, era justo lo contrario que Stallions. Y eso muchas veces es eso. La carrera, poco a poco, no te anotan demasiado, pero te van cansando y al final pues se desmorona el equipo. Pues es un buen repaso, me parece, al plano también deportivo de DC. Yo, si me permitís comentar, que hay algo que me gusta, es el estadio. Algo que sí que en otros equipos vemos estadios desangelados porque de verdad que tienen mucha capacidad. Sin embargo, a mí me parece perfecto el Audi Field donde juegan, que es un estadio que se inauguró en julio de 2018. Juega un equipo también de la Major League Soccer, DC United, pero tiene una capacidad de 20.000 espectadores y la verdad que televisivamente, visualmente, me pareció perfecto porque se veía animado, ¿no? Bueno, aparte de que la afición de DC son una afición que es muy, muy animada, pero que se veía gente y no daba esa sensación que daban otros estadios. Sí, un estadio con vistas al Capitolio, Chris. Es un estadio chiquitín en pleno centro de la ciudad, en pleno corazón de Washington, de la capital americana, y con vistas al Capitolio, chiquitín, y lo que tú dices, muy, muy animado. Y con una tradición muy arraigada, creo que tenía ganas de contarnos nuestro jefe Alex. Sí, una tradición que me parece espectacular, que, a ver, que no lo han inventado ellos porque es la Bitter Snake. Por lo que se cuenta, la primera vez fue en un estadio de béisbol de Chicago, allá por 1969, que se hace en Australia, que se hace en todo el mundo, que es muy conocido, pero la Bitter Snake de los DC Defenders es una de las cosas más famosas de la UFL. Además que se ha de decir que esta serpiente tiene nombre y está considerada la mascota de los DC Defenders. Se llama 12 Pack. Se la han nombrado mascota y todo. Sí, sí.
Es la mascota oficial. Le han puesto más. Tiene también tela el nombre que le han puesto. Datos curiosos. Se empieza sobre todo en la sección 136 del estadio. El récord está en más de 1.400 vasos grandes de cerveza. Pensad que cada vaso de cerveza grande cuesta $12. O sea, se han llegado a gastar $16.800 en cerveza, que eso va para las arcas, más de 600 litros de cerveza, y ha llegado a una longitud de más de 18 metros. O sea, es una burrada lo que hace esta gente. Es una pasada. Es tan fatal de la vida. Y es curioso porque esta tradición nació en la primera temporada, ya en 2020, en el partido, el 8 de marzo de 2020, contra los San Luis Battlehawks. Y además que uno de los primeros vasos lo puso el que era entonces comisionado de la XFL, Oliver Luck, el padre del famoso QB Andrew Luck. O sea, que también tuvo... Pero bueno, ¿qué pasó? Que después de eso, en el siguiente partido en casa, hubo problemillas. Bueno, no, perdón, el primer partido del 2023, perdón, me he equivocado. El primer partido en 2023 hubo problemillas, ya que la seguridad del Audi Field dijo, no se puede hacer. Y los aficionados, en aquel partido contra los Seattle Sea Dragons, empezaron a lanzar limones al estadio a saco, sin control. A saco. Y al final tuvieron que agachar la cabeza la XFL y de permitir que volvieran a hacer la 12-pack. Es que... A mí esas historias me encantan. Lo del limón aparte, me acuerdo que lo había vivido, entre comillas, en vivo, porque es eso, que habían enfocado cómo iban rompiendo los de seguridad los trozos de la Beer Snake, y cómo se ve que la gente empezó a pedir limonadas, que daban medio limón dentro de la bebida, y a tirarlas al campo. Y a la siguiente jornada ya la gente iba con bolsas de limones a tirarlos al campo como protesta, hasta que dijeron, bueno, pues mejor vender 10.000 o 16.000 dólares de cerveza que no tener que ir esquivando un limón que tiene que hacer daño. Sí, sí. Y eso ya digo, a mí esas historias me encantan. Yo creo que es lo que nos gusta tanto también del fútbol americano en general, ¿no? Del fútbol, todas esas historias que se generan de tradiciones de equipos, que un equipo que tiene, que vamos a decir, 4 años de vida como máximo, ya tiene una tradición tan bonita, que tiene una mascota. Ahora este año han dicho que es oficial, pero hasta ahora no era oficial, que es una serpiente de vasos. Es que es brutal, me encanta. Y que se organizan, ¿no? Que hay unos encargados de ir sección por sección recogiendo los vasos, y cuando tienen suficientes los añaden como un ritual. Ya digo, es buenísimo. Es como los de Buffalo Bills, cuando tirarse sobre la mesa y romperla desde... Esto un día tenemos que ver... No tenemos aquí a Rubén, pero él como aficionado de los Bills, nos gustaría verlo un día, ¿vale? Rubén, desde aquí te pedimos que hagas el salto y que rompas una mesa para demostrar que eres gran aficionado. Que yo ahora cada vez que paso por un hipermercado estos y veo la sección de camping y veo una mesa estas, ¿sabes? Me entran ganas de tirarme encima. Rubén en tanga después de un partido del Injury Bowl saltando a romper una mesa. Ahí lo tenemos. Lo sabía. Lo veo. La nieve en Chiclana es más jodido, pero vamos, en la playa. El vídeo de promoción del podcast de Mundo UFL. Ya tenemos intro para hacer un reel de la próxima temporada. Yo creo que es lo suyo. Ay, bueno, yo para poner la guita, que ya sabéis que me gusta hablar también los uniformes, comentar que los uniformes del equipo de DC Defenders, con su pantalón, su camiseta, su casco, como local juegan de rojo. Sabéis que a mí me encantan los equipos que juegan al rojo, con las líneas y números en plata, y cuando juegan de visitantes es el uniforme blanco con las líneas y números en rojo. Fantástico. No sé si tenéis algo más que decir al respecto.
Como ya sabéis, cada vez que hablamos de un equipo, yo vengo con mis preguntas picaditas y por pillaros a ver si habéis estudiado lo suficiente. Para comenzar, bueno, también podéis responder los demás, no solamente para cada uno. Venga, Carlos, vas a empezar tú hoy. Y Vamos a ello. venga, a ver, ¿tú volverías a contar con Jordan Ta'amu para la temporada que viene? Yo me quedaría con Jordan Ta'amu para el año que viene. En principio sí. Yo seguiría con él porque creo que ha mostrado tener el nivel para llevar al equipo a mejores cotas. De hecho, el récord del año anterior ahora así lo indica. Pero tiene muchas cosas que reforzar, empezando por defensa, empezando por otras tantas cosas. Quizás también habría que dar un toque a los entrenadores que dirigen el cotarro. Pero yo en principio me quedaría con Jordan Ta'amu, sí. ¿Y qué opináis vosotros? Yo también, ¿eh? Yo hay por dos vías. Una, la deportiva, que siempre ayuda pues tener estabilidad y más en la posición de pues entrenador, coordinadores y el quarterback, ¿no? O sea que le iría bien al equipo. Y después por fidelización de la liga. O sea que estas ligas evidentemente ya están hechas para que entren y salgan muchos jugadores, normalmente en vía ascendente, o sea, hacia la NFL. Pero si tienes algunos puntos de referencia, ayuda a que enganche desde la gente en este caso en DC, en Washington, o nosotros como aficionados, ¿no? Tener unos puntos de referencia, pues eso, los defenders de Ta'amu, etcétera. O sea que por mí, yo también lo mantendría. No voy a ¿Chris? llevar la contraria. Ah, sí me gusta. Venga, Chris, que ahora te toca a ti. Malik Fisher. Bueno, no sé. No, sabes que me gusta que seas general manager de equipos, ¿verdad? Pues, Yo es que yo siempre digo que yo soy muy de deporte, pero de sillón o de palco. claro. Y entonces he decidido que seas la general manager de Defenders, ¿vale? Eh, ¿Tú qué cambiarías antes de coordinador? ¿Coordinador de ataque o de defensa? Pregunto, yo casi el de defensa. Por ese contraste que yo creo que sí. Que primero cambiaría el de defensa y después el de ataque. ¿Qué opináis? Yo ya digo, no sabría qué decirte, porque repetían los tres, el head coach y los dos coordinadores de un equipo que ya digo que había llegado a la final y este año no se ha notado en ese sentido. O sea que a lo mejor quizás venga, sí, todos fuera, cambiamos. Eso no, claro, es que eso no quita que después del de defensa vaya el de ataque. Yo es que estaba un poco en el lado de Fernando. Estaba pensando porque escuché que el head coach, Reggie Barlow, quería intentar tener una oportunidad en NFL, bien como coordinador o bien como entrenador de alguna posición en concreto, entrenador de posición, vaya. Y yo no tengo muy claro que continuase. Yo me cargaría directamente al entrenador, al coordinador defensivo, porque me parece que han fallado muchísimas cosas. Para empezar, la línea, para seguir con tema de intensidad en placajes, tema de secundaria, yo creo que han fallado muchísimas cosas. Pero es que tampoco tengo claro que mantuviese al de ataque. Yo creo que igual estaría como Fernando y me cargaría, haría un poco limpia y la unidad de la franquicia la mantendría con el quarterback y el resto a limpiarlo. Venga, va. Pues Fernando, te toca. Por cierto, Carlos, ha sido la mejor respuesta, ¿eh? ¿Has Brutal. visto qué directiva? Buah, Vamos. me encanta. Voy a montar un equipo con vosotros, ¿eh? Yo lo único que seré es el waterboy, ya os lo dije. Hombre, Venga. si algo tenemos es que desde nuestra terraza es muy fácil tomar decisiones. eh, Aquí es sencillísimo. Vamos. No podías haberlo descrito mejor. Aquí nos cargamos a quien sea y nadie va a venir a pedirnos cuentas. es Entonces, verdad, eso también es verdad, total. Venga, Fernando, ahora te toca a ti. Venga, ya sé que hemos estado hablando de él. Valórame del 1 al 10 a Reggie Barlow. Vale, del 0 al 10, venga, va. Pues te pondría un 6 porque todas las métricas de aquí han sido 6 en el equipo, un equipo bla, pues 6 manteniendo la dinámica del resto del equipo. Muy bien. Carlos, Chris. Pues no voy a llevarle la contraria yo aquí al de la métrica. yo estoy con él también. No tengo mucho más que decir aquí en este sentido.
Venga, y ahora os hago una pregunta a todos en general, y esta es un poquito... Porque, mira, llevaba días con ella en la cabeza y me apetecía hacerla. ¿Qué nombre de los equipos en Washington, qué os gusta más? ¿Defenders o Commanders? A mí Defenders. Defenders y de mucho, además. ¿Verdad? A mí donde haya un Rothskin. Es que mira que han tenido... hombre, Ahí ha estado. Digo que en Washington siempre han tenido problemas con los nombres. Ya tuvieron que cambiar a Redskins, pero es que el equipo de la NBA que se llamaba Balas, Sí. en la ciudad se ve que tenía más asesinatos por arma de fuego, vieron conveniente cambiarle el nombre. Con lo cual, si ya Defenders no ha generado ninguna polémica, eso ya es una victoria para un equipo de Washington. Es eso totalmente. Pues nada, le hemos pegado un buen repaso a los Defenders, ¿eh? Y se han mantenido en el sitio, no hemos podido con ellos. O sí. El resto de la liga, ¿no? Que le dieron un buen repaso a los Defenders. Totalmente. Sobre todo recuerdo aquel partido de Baramas, que bien me lo pasé. Pues nada, gente, ha sido un placer. Como sabéis, antes de que se acabe, voy a recordar que tenemos un pedazo de blog que me encanta, que creo que me he leído los artículos como 3 o 4 veces durante estas vacaciones en el viaje. Había momentos de tranquilidad que me iba mirando el blog. Ya sabéis, entrar en Google, ponéis blog Mundo UFL y ahí aparecerá. Es maravilloso. Y lo lleva el gran Carlos, que hace un trabajo exquisito. Y también tenemos un grupo de Telegram que sigue funcionando, que sigue teniendo sus entradas. Un saludo aquí a todos los miembros del grupo, que nos lo pasamos muy bien, ya sabéis. En Telegram podéis buscar, intentaré poner el enlace en la descripción de este podcast. Entráis, ponéis Mundo UFL y aparece allí. Que estamos en Twitter como Mundo-UFL y en Instagram como Mundo UFL. Y nada, pues nada, Carlos, Fernando, Chris, ha sido un súper placer, como siempre, nos lo hemos pasado súper bien. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti también. Y Eso. un saludo también a John y a Rubén. Y tanto. Eso es, que se les eche de menos. Sí, la verdad es que sí. Pues nada, y muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, por escucharnos. Os esperamos en el próximo programa. Nos vemos, adiós. Un saludo, chicos. Chao. Chao.